tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos esté sintonizando. Agradecemos que nos acompañe nuevamente en este ciclo de charlas de investigación teatral, Investigar para crear, crear para conocer, que hemos estado promoviendo desde la licenciatura de teatro de la Facultad Popular de Bellas Artes de nuestra Universidad Michoacana. Les agradecemos el seguimiento, los comentarios, las preguntas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales o de los comentarios en nuestro canal de YouTube. Vamos a seguir fomentando, interactuando, creando estos espacios de diálogo. Hoy nos convoca una exalumna de Bellas Artes y muy destacada dramaturga que nos va a presentar un trabajo muy singular. Habría que hacer también algunas aclaraciones antes y decir que Larisa Torres, nuestra invitada de hoy, ella siempre fue una estudiante muy brillante, muy destacada, y eso le permitió titularse por promedio. Una de las tantas opciones que contempla el reglamento de titulación de nuestra facultad es que los estudiantes, si obtienen un promedio destacado, puedan obtener su título de licenciados sin hacer, digamos, un trámite de titulación a través de una investigación o de un trabajo o de la Ella, posterior a sus estudios de licenciatura, tuvo la oportunidad de estudiar un magíster en dramaturgia en Argentina, de lo cual nos va a compartir este día. Y a partir de sus estudios en ese magíster en dramaturgia, ella desarrolló una investigación orientada a la literatura, la dramaturgia, la retórica y otros temas. Entonces, le pedimos que nos compartiera también esa investigación que no estuvo desarrollada propiamente en nuestras aulas, en nuestra facultad. Sin embargo, creímos importante dar espacio a una egresada que ha destacado internacionalmente, que fue formada en nuestras aulas y que tuvo la oportunidad de desarrollar este proyecto de investigación en un área tan interesante como es la dramaturgia. Entonces, de eso nos va a hablar Larisa, por eso este día, esta transmisión resulta particularmente especial. Y bueno, me voy a permitir presentar ahora a Larisa propiamente. Ella es, como ya lo mencionaba, magíster en dramaturgia por la Universidad Nacional de Artes de Argentina. Es licenciada en teatro por nuestra Universidad Michoacana, dramaturga, dramaturgista y docente universitaria. Sus obras han sido publicadas y representadas en países como México, como Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Chile y Grecia. Desde el 2015 ha trabajado continuamente la dramaturgia y la investigación teatral desde el ámbito académico universitario, participando en proyectos teatrales y multidisciplinarios de diferentes universidades nacionales e internacionales. Actualmente es docente asignada de la Facultad Popular de Bellas Artes y docente y dramaturga residente en la Universidad Vasco de Quiroga del estado de Michoacán. Ella es Larisa Torres y el proyecto que desarrolló en este magíster en dramaturgia, que nos pareció muy interesante que lo presentara en este espacio, lo denominó La retórica en la dramaturgia de la obra No es temporada de flores, como herramienta estratégica que posibilite la expresión del discurso creativo en un contexto sociopolítico represivo. Ese es el nombre del trabajo de investigación. Y en un primer comentario, en un resumen inicial, ella nos comenta que es una tesis que se realizó para recibir el grado de magíster en dramaturgia y que es una investigación sobre la retórica y específicamente sobre el uso de la herramienta llamada máquina retórica. Esta sirvió de acompañamiento y cuestionamiento constante en el proceso de escritura de la pieza No es temporada de flores, con el propósito de ir entendiendo al propio mecanismo dramatúrgico en su momento de construcción y encontrar las estrategias para alcanzar el objetivo de hablar sobre el miedo y la violencia en México. Y bueno, algunos otros asuntos más más detalles sobre este proyecto de investigación nos los va a ampliar Larisa Torres a continuación. Larisa, bienvenida, buenos días. Hola Gunari, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Hola a No, todos los gracias que a nos ti. ven. Sí, por supuesto. Gracias a ti por aceptar. Además, me parece de particular importancia tu participación por tu perfil, pero también por el tema que desarrollaste en tu investigación. Es muy difícil encontrar en nuestra academia, en nuestra formación, proyectos que estén orientados a la literatura, a la dramaturgia, a la teoría literaria, a la crítica, ¿no? Porque pues la formación que ofrece Bellas Artes evidentemente tiene una orientación más técnica, más práctica, ¿no? Hacia la escena, hacia la actuación, hacia la formación de actores. Y sin embargo, tú por tu perfil, por tu vocación, por tus talentos, te orientaste hacia allá, encontraste un espacio de profesionalización en el Magíster de Dramaturgia en Argentina. Y yo quiero pensar que también toda tu formación previa, toda tu experiencia en Bellas Artes, de alguna manera posibilitó, creó condiciones idóneas para que tú pudieras realizar esta investigación. Entonces, realmente por eso estamos invitándote. Y como tú sabes, pues es un espacio que lo que pretende es incentivar, bueno, entre otras cosas, ¿no? Muchas cosas pretendemos hacer en este modesto espacio, pero una de las que queremos de manera muy contundente, pues es incentivar la investigación. Y yo creo que tu tesis es una enorme provocación. Así que muchas gracias a ti por aceptar la invitación, por aceptar este llamado. Y pues adelante, preséntanos esta tesis que de entrada suena muy provocadora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero lo de mi formación en Bellas Artes. Creo que es importante decir que justo yo conocí la universidad, la UNA, Universidad Nacional de las Artes, la de Argentina, desde en ese momento, EPA, porque fue parte de un trabajo con una materia del maestro Sergio Monreal, que nos puso a investigar sobre las universidades en Latinoamérica y nos dio diferentes países, y a mí me tocó Argentina. Entonces ahí me tienen a mí investigando sobre la formación escénica en Argentina, y pues, ahí encontré esta escuela, vi que tenían una maestría en dramaturgia, que es lo que yo quería hacer, de hecho por eso entré a Bellas Artes, porque como era licenciatura en teatro, yo dije, o sea, es como general, ¿no? Es como una empapadita así general para que ya después me pueda especializar. Y fue gracias aquí a Bellas Artes que conocí la escuela, y después ya me animé y me fui. Sí me parece muy importante resaltar que la formación universitaria es muy diferente, entre comillas, a la investigación o la formación así, ¿no? En las tablas, simplemente porque te dan ciertas líneas y ciertos parámetros, no porque tenga un rigor mejor o peor. En todos lados se necesita investigar. La única diferencia es eso. En algunas partes te dan cierto parámetro muy establecido. El ejemplo tan claro es el título de mi tesis, que es un título así, o sea, es enorme, y es como, la verdad que si yo me pongo, o sea, si yo agarro una tesis y veo ese título gigantesco, es como, a ver qué, lo tengo que volver a leer, pero justo de eso se trata. No empezar a identificar que se trata de una investigación y que tiene que ser lo suficientemente clara. Vamos a hablar un poquito sobre la tesis, pero antes me parece importante decir cómo fue que yo llegué a esa escuela, ¿no? A estudiar la maestría, y fue incentivado por parte de la misma universidad, de la EPA en ese momento. Y yo conocí a la Universidad Nacional de las Artes gracias a un trabajo que nos dejó el maestro Sergio Monreal, en donde nos estaba dando el tema de investigación, era el teatro y las universidades en Latinoamérica. Entonces, a cada grupo, porque lo hicimos por equipo, nos dio diferentes países para que investigáramos cuál era la tradición universitaria teatral en esos lugares, y a mí me tocó Argentina. Entonces yo desde ahí empecé a investigar su tradición y encontré esta universidad que tenía el magíster en dramaturgia, que era lo que yo quería hacer, que yo entré a la universidad, a la Facultad de Bellas Artes, justo porque es licenciatura en teatro. Entonces yo lo que había entendido en ese momento con la currícula pasada era que era teatro, o sea, era como general, ¿no? Como que te daban un poquito de todo, un poquito de actuación, un poquito de dirección, así como apenas pinceladas. Entonces yo dije, sí, eso es lo que quiero. Si quiero escribir teatro, pues tengo que saber mínimamente qué es teatro.
y después, pues ya me di cuenta que no están así, está más enfocado en la actuación en ese momento. Ahora ya me parece que los perfiles son mucho más claros también y eso también nos va a permitir como ir identificando nuestro camino. Y también el saber que el ser teatrero, teatrera, teatrere, pues tiene un montón de caminos y es diferente, no mejor ni peor, solamente diferente, la formación académica a la formación en tablas. Insisto, no porque una sea mejor o peor, sino yo voy a hablar desde lo que sé, que es la formación académica. Entonces, ahí te dan ciertos parámetros y ciertas reglas que tú debes de seguir con un montón de contenidos, sí, igual que lo hacen en las tablas. Pero de pronto son como ciertas, a mí yo, Larisa, como persona, como ciertos caminos y ciertas restricciones de pensamiento que a mí me funcionan, porque yo soy muy cuadrada. Yo sí necesito cierto orden. Entonces, de pronto, lo digo también por el estar trabajando en escena con personas formadas en tablas, que es súper riquísimo. Sus procesos son diferentes y sus investigaciones son diferentes. Súper rigurosas también, sí. Y muy profundas y con sustento, sí. Pero yo no sé cómo llegaron ahí. Y cuando he tratado como de acercarme a esos procesos, pues terminan siendo como anécdotas súper chidas, pero ya como de manera más formativa de investigación, me hace falta como referencia. Por tesis, sino fue por promedio. Entonces, llegar a la universidad, a la maestría, y enfrentarme a hacer una tesis de maestría sin tener el parámetro anterior, sí fue para mí un poquito de miedo, ¿no? Fue riesgoso. ¿Sí me escuchan? Creo que se volvió a congelar. Creo que ya volvimos. Hola. Hola. Sí, ¿qué pasó? No supe. No sé, otra vez te congelaste. Ajá. A mí te me congelaste tú. Pero... ¿Sí? Oh, santo Dios. Bueno, creo que podemos retomar. Creo que ya regresó, se estabilizó. Mi internet no parpadeó ni nada. Ok. Sí, tú continúa. Bien. Y yo así, bueno, entonces les decía que enfrentarme a una tesis de maestría sin haber pasado por el proceso de una tesis de licenciatura fue para mí un poquito riesgoso y me dio miedo porque no tenía tal cual ese previo, ¿no? Pero la maestra encargada de esta materia de tesis me tranquilizó diciéndome, mira, estos son los parámetros, o sea, estas son las reglas, esta es la investigación, no hay como que mucho más allá, o sea, es una creatividad de investigación, sí, tal cual, es clara, tiene sus propias reglas, pero también me decía, es solamente una tesis de maestría, no te preocupes, no es no es de doctorado, no estás tú así encontrando el hilo rojo, no, tienes que ser lo más sincera posible y tener los fundamentos desde donde defender lo que tú estás haciendo, viviendo. Entonces fue como ir de la mano con lo humano y lo académico, que para mí no se separan, o sea, deben ir ahí juntitos. Uno complementa a la otra, le da sentido una con la otra. ¿De qué sirve que tengas tú una estructura así súper armada y súper estable si no tiene un contenido pues vivo? Y viceversa, ¿de qué sirve que sea así súper especial y vivo si no tiene algo que lo contenga y con lo cual puede ser tangible? Entonces ya desde ahí a mí como que me calmé, ¿no? Pues, ok, sí me voy a aventar y ahí voy. Entonces ya ahora sí entrando como al tema tal cual, que digo el título es bien feo. Bueno, a mí no me gusta el título porque me parece que es así, ¿no? Totalmente riguroso y académico y frío, pero es muy claro, ¿no? La retórica en la dramaturgia de la obra no es temporada de flores,
como herramienta estratégica que posibilite la expresión del discurso creativo en un contexto sociopolítico represivo. Acá hay que aclarar, en la universidad, en la UNA, todas las investigaciones, todas las tesis, tienen que ser sobre tu propia obra. No hay opciones como acá en Bellas Artes tenemos, ¿no? Que son un montón. Acá no. Aquí la investigación son tesis, sí o sí, y es sí o sí sobre tu obra. Y tiene que ser sobre algún texto que tú hiciste o algún trabajo dentro de la universidad. Porque es como todo ese acompañamiento también, ¿no? Es parte de los fundamentos de investigación. Se supondría que se empieza el último año a hacer la tesis, pero la verdad es que el último año, pues, voy a hablar ahí de nuestro caso como grupo, pues estábamos desarrollando una obra, terminando otra, no era como que todos fuésemos parejos, sino cada quien va tomando las materias que quiere, entonces es como muy, muy libre y aunque según la currícula tendría que ser como así, ¿no? Lo perfecto sería en ese último año desarrollas tu tesis y después 6 meses más y la concluyes. Pues no, tampoco funciona así. Creo que también esto es importante de decirlo, porque de pronto uno como estudiante, o yo como estudiante, mejor dicho, ay no, es que no lo estoy haciendo bien, es que tuve todo este tiempo y no hice nada. O sea, todo este semestre era para investigar y no investigué nada. No tengo un tema, pero es parte de, uno está haciendo, bueno, si es que lo haces, ¿verdad? Estás ahí trabajando, está tu cerebro, tu cuerpo, todo tu ser investigando y viendo desde dónde vas a tomarlo. Sí es un proceso un poquito largo, pero no es infinito y tampoco es un camino de perdición, sino es de poco a poco, ¿no? De ir paso a paso, sobre todo cuando no se tienen la experiencia. Y está bien no saber, está bien perderse. Y creo que aquí algo indispensable es quién te va a acompañar en el camino. Entonces, aquí yo a quien le pedí que me acompañara en el camino, que es mi director de tesis, es un maestro y dramaturgo que se llama Héctor Levi Daniel, quien curiosamente fue la materia que más me costó. Sus materias eran como, o sea, no entendía lo que me estaba diciendo. Y era como, no, había algo ahí como que no cachaba. Y él fue tan paciente y poco a poco me fue explicando que dije, sí, es eso. O sea, no es que yo hubiese tenido un vínculo, pues si me ve Levi, hola Levi, pero no es que yo hubiese tenido un vínculo afectivo con él, sino fue un vínculo académico. Es alguien muy inteligente, muy capaz, y fue un reto para mí entenderle. Y eso fue lo que me llamó la atención. Yo sabía que si le podía entender a él y él me podía entender a mí, cualquier persona iba a entender mi tesis. Esa fue como mi primera conexión de comunicación, que sí. Aparte, bueno, que él es dramaturgo y filósofo, o sea, tenía el perfil, no era nada más eso. Pero creo que ese fue uno de los primeros aciertos. Luego me decían como, Héctor, pero pues no se llevan bien. Y pues no, o sea, no tengo que llevarme bien, ser mi amigo, irnos por una chela, no, esto es una cuestión diferente. E insisto, él siempre fue súper generoso, respetuoso, amoroso con mi trabajo y muy crítico, ¿no? O sea, como filoso. Y también tuve la oportunidad, al ser extranjera, de tener una codirección o un coasesor. Y en este caso yo le pedía a la dramaturga y también magíster Fernanda del Monte, mexicana, porque ella estudió ahí. De hecho, yo la conocí a ella a través de la escuela. Cuando yo estaba así investigando sobre la escuela y vi que ella también había sido egresada y iba a venir aquí a Morelia, entonces, bueno, ahí nos conocimos y con ella el vínculo fue de humano. O sea, fue como todo lo contrario de Conector, porque en cuestiones académicas o de dramaturgia, pues no, lo que nosotros hacemos no se parece nada. O sea, ella está muy enfocada en pues, drama y toda esta experimentación, y yo estaba haciendo un drama, ¿no? O sea, casi que aristotélico. No tan así, pero drama, ¿no? Entonces, en este caso fue
porque ella ya pasó por ahí. Entonces, ese sí es el acompañamiento, no del apapacho, sino de un entendimiento de experiencia. Entonces, hubo ahí esos dos complementos. Cuando ella me revisaba la tesis, sus notas eran mínimas, ¿no? Era como muy así, de cierto contenido, así. Pero ella me iba guiando en los procesos. Me decía, ¿ya hiciste esto? ¿Hiciste el otro? Oye, ¿cómo te fue con la revisión tal? Y también eso me parece indispensable para los procesos de titulación. Porque pues uno no sabe tal cual. Y si te dicen, lee el reglamento está clarísimo. El reglamento de Bellas Artes sí está, bueno, yo no diría que está clarísimo, pero está larguísimo. Es muy largo. Sí está claro, porque hay que ir pues por los incisos, pero está muy largo. El reglamento de la UNA, les digo que nada más hay una posibilidad de titulación, son, me parece, 2 cuartillas y media. Aún así yo era como de, ya lo leí, pero no. Entonces, yo creo y aconsejo como tener a alguien así, alguien infiltrado, ¿no? Alguien que ya haya pasado por ahí para que a uno lo acompañe, para que no es que te dé la mano y vayan juntos, ¿no? Sino pues tal cual, porque eso hace unas cuestiones mucho más efectivas. Uno en la mente está pensando en toda una cuestión acá de cómo voy a defender esto y peor aún, cómo voy a construir una obra y al mismo tiempo defenderla y también hay burocracia de lado. Ay, no. Creo que ahí es en donde viene el tope, en mi caso, ¿no? La burocracia de, ay, no. No, mejor hago la obra y que me salga chida y ya. Entonces, bueno, estos aspectos ahí es como toda la revolución de incluso antes de ponerte a escribir. ¿No? Son esos que, y sí, ¿y qué va a pasar? Pues ya aviéntate y los vas resolviendo poco a poco. Entonces ya ahora sí, en cuanto a los contenidos, bueno, la obra de nuestra temporada de flores fue la última que hice dentro de la maestría y tal cual habla de la violencia con la que vivimos aquí en México y todo ese miedo alrededor. Y me fue como muy significativo porque el proceso, ahora sí, como proceso creativo, no de investigación, creativo, fue muy bonito. O sea, fue como súper onírico, humano, poético, porque el maestro encargado de ahí, Tantanian, nos llevó por ese camino de la investigación. Y ahí me di cuenta que yo no quería regresar a México porque me daba miedo regresar a México. Y entonces dije, ¿me inventes, Larisa, cómo crees? O sea, ahora resulta que tú, uruapense, nada más te vas unos años a vivir al extranjero y ay, sí, qué violencia, no, ya no quiero regresar a México. Que no, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y entonces empecé como a tratar de identificar de dónde me venía el miedo y a qué le tenía miedo. No le tenía miedo a que me mataran, a que me hicieran, sino era un miedo de expresarme de esto que yo había o estaba aprendiendo, estos textos que a mí me gustaban y que por primera vez tenían como una potencia a la cual yo decía, sí está chido, porque me la había pasado yo escribiendo textos que decía, es que no soy dramaturga. Bueno, es que nada más es una escena. Bueno, no me salió tan bien. Esto ya en escena se corrige. Y entonces ahora ya tenía como una confianza dramatúrgica y era de, a ver, pues, con esa confianza, ve y presenta esto que estás diciendo. Y ese era mi miedo. O sea, ¿cómo me paro yo como persona a presentar esto? Y entonces ahí me vino la herramienta base, que es la retórica, ¿no? Que es justo eso. Fue como así la mejor aliada que pude yo encontrar. Decir, ok, está bien que tengas miedo, no pasa nada. Y está bien que te sientas confiada de tu obra, también no pasa nada. ¿Y cómo lo quieres presentar? ¿Qué quieres que te pase? ¿Qué quieres hacerle al espectador? ¿Cómo quieres que sea ese convivio? Entonces fue como todo el tiempo me estaba cuestionando cosas. Entonces dije, sí, de ahí viene la investigación. El poder no zafarme de lo humano, poético, onírico que yo estaba ahí viviendo y que hubiese una línea de cuestionamiento específico, pero que no atacara a lo creativo, sino que lo criticara, que sea una crítica, o sea, puntillosa, para reflexionar al respecto, sin dejarlo debajo, solamente es una crítica.
y uno acepta, hago esto o hago el otro y lo justifica por tal cosa. Entonces, en cuanto a la retórica, bueno, obviamente tomé a Aristóteles, que es como, ¿no? De dónde viene todo. Aparte es bien bonito porque cuando Aristóteles escribió la poética, escribió también la retórica y se nota un montón eso. O sea, no fue así como que yo dijera, ay, Larisa, te encontraste el hilo rojo porque agarraste algo poético con retórica. No es cierto. O sea, es toda una tradición que me estaba respaldando ahí de, sí, lo poético y lo retórico van juntos. Ahí están. O sea, es bien bonito porque van paralelos, no se cruzan, van paralelos, pero van juntos. Y también ya sé que no se pronuncia así, pero yo lo pronuncio así, a Roland Barthes, que él hizo un trabajo sobre la retórica de Aristóteles. Entonces, yo cuando leí a Aristóteles, como, creo que no entendí, pero sí medio entendí. Y luego cuando leí a Barthes dije, eso es lo que debí de haber entendido. Entonces ya había como un filtro, ¿no? De entendimiento. Y Barthes es el que nombra a esta máquina retórica, que son procesos específicos por los donde uno pasa cuando estás construyendo un discurso. Dígase un discurso como un discurso así oral político, o un discurso como una película, o un discurso como un poema, una obra de teatro, incluso un mensaje, ¿no? Un WhatsApp. Entonces también es esta cuestión discursiva, no se trata de ser un choro mareador, sino de identificar a tu obra como ese discurso que tú estás haciendo. Entonces, bueno, pasa por ciertos puntos el momento en el que tú estás escribiendo, en este caso escribiendo, que sería como, ¿qué quieres escribir? ¿Por qué lo quieres escribir? ¿A quién se lo quieres dirigir? ¿Qué quieres que suceda con eso? O sea, no os voy a explicar el contenido de la tesis, sino más bien como ¿no? Como esos puntos. Y después, siguiendo yo con la investigación de la retórica, llegué ya hacia la nueva retórica, en donde también, o sea, es como toman todo esto, pero con un planteamiento que a mí me sirvió para ponerlo más claro en la cuestión artística de mi obra específica. Porque entonces ya hablan de los actos personas, de las metáforas, no metáfora como esa figura retórica únicamente de literaria, sino ya como acción. Entonces también fue como ese paso de cómo planteo una cuestión discursiva escénica y me sirvió para eso. Lo que yo hice y que armé esta máquina retórica fue agarrar cachitos de todos lados y pegar ahí mi monstruito y decir, eso es. Con este monstruito vamos a analizar la obra. Pero siempre siendo muy, muy consciente de todo esto enorme, solamente voy a tomar esto. Y sinceramente tomaba solamente esto porque era lo que entendía. Tal cual. Porque si me ponía a investigar sobre la retórica, bueno, pues allá tendría yo que hacer como 3 doctorados. Entonces también creo que eso es algo importante de identificar. Tu investigación tiene que ser muy precisa, sí profunda, pero guiada, ¿no? Entonces, había muchas cosas que yo no entendía de la retórica y me las explicaban mis asesores. Como, ok, o me pasaban el libro de las 400 cuartillas, me lo explicaban y me decían, léete de la 150 a la 300. Ok. Entonces también ese camino, ese proceso de ir entendiendo que la investigación no es como voy a ser tan profunda y voy a saberlo todo, porque no se puede, sino con lo que tú tienes, irlo confrontando. Y, que ese es el otro punto importante, no quiere decir que lo que tú vayas a defender sea la verdad. Y te lo pueden refutar, y está bien. La cuestión acá es, ¿tú desde dónde lo vas a defender? Entonces yo ya teniendo como ese planteamiento y viendo como la obra, qué estrategias iba a utilizar para expresarme y así, dije, bueno, obviamente yo no soy la única persona que ha hecho esto en la vida. ¿Qué otras obras son como parecidas o utilizan estrategias parecidas, ya hablando como de manera poética, dramatúrgica, a lo que yo estoy haciendo? Y entonces ahí me fui como de respaldo
dramatúrgico con mi dramaturga favorita, que es Griselda Gambarro. Me gusta muchísimo y por supuesto que yo le aprendo un montón de cosas a ella siempre y tomo un montón de su obra y de sus figuras y de su poética porque me fascina. Entonces dije, bueno, a ver, vamos a identificar 2 obras de ella que me sirvan de ejemplo y de acompañamiento de estas estrategias que ella está utilizando de forma poética para también desde ahí sustentar ¿ves cómo sí funciona? Pues porque podría ser que para mí no funcionara porque no sé escribir, ¿no? Pero ella ya la probó. Son obras que ya están más que montadas, que están más que analizadas. Entonces, ahí se fue el otro respaldo. Entonces, toda la investigación de mi obra poética siempre fue también acompañada de estas 2 obras, que es Solo un aspecto e Información para extranjeros. ¿Por qué elegí estas 2 obras? Porque ambas se desarrollan en un contexto parecido al mío, que es un contexto sociopolítico represivo. Parecido, no estoy diciendo que sea igual, pero es esa circunstancia. En ambas obras se habla sobre la violencia y el miedo, y en ambas obras se utilizan diferentes estrategias para poder expresarlo. En ninguna lo dicen directamente. Porque, o sea, imagínate, tú estás en una dictadura y sales y dices así de frente, pues la obra ni siquiera la conoceríamos y seguramente la persona tampoco, la hubiese desaparecido. Y hablo en especial de Argentina. Entonces, con este respaldo también ya dramatúrgico, fui analizando las obras, viendo cuáles eran sus estrategias que utilizaba Griselda, viendo qué tenía que ver con la retórica y si había algo de eso que yo había o estaba utilizando. Yo me metí en camisa de 11 varas porque estaba escribiendo la obra y estaba escribiendo la tesis al mismo tiempo. Entonces creo que también ahí ese fue un punto clave de, en un momento estuvo bien, pero después en otro ya no. Porque la obra se inclinaba por que fuese únicamente academicista. Y era como de no, pero entonces la retórica te dice que tiene que ser súper específico. Y si quieres provocar esto, haz esto y el otro. Empezó a salir un texto ahí súper manipulador, lo cual la retórica no hace. O sea, la retórica no manipula, persuade. Entonces todo estaba mal, era ahí feo. Por suerte me di cuenta y dije, no, esto no funciona. Entonces dije, voy a dejar de lado el texto y me voy a meter a la investigación. Y ahí fue cuando analicé las obras, cuando todo ese proceso. Yo creo que en eso fueron como 3 meses, así de, ya no voy a escribir la obra, pues enfocarme en la tesis y en analizar los textos. Y pues como estaba analizando los textos que a mí me gustan un montón, pues obviamente, pues, ya quiero escribir. Entonces ya que me empapé de eso, dije, ya voy a dejar ahora la tesis y voy a seguir con la obra. Entonces después encontré esa estrategia de los tiempos, porque, insisto, yo digo que ahí así se hace. No, yo, Larisa, descubrí que así funciona. No puedo hacer las 2 cosas a la vez. Me enfoco en lo poético sensible y después me enfoco en la investigación. Lo magnífico fue cuando ya hacia el final se conjugó. Se hicieron clic, pero era porque ya había de dónde saqué compaginar. Ya sucedió. Entonces, este proceso de escribir la obra y la tesis fueron como 2 años, pero no creas que 2 años así. Yo diario me despertaba a las 8 de la mañana y escribía 6 horas. A veces un mes no escribía ni una ni otra. Del verbo escribir, ponerme a teclear. Y sin embargo, yo soy fiel de que seguía escribiendo. Porque si tú sigues pensando, o sea, si estás viendo una película y se te viene algo de tu investigación, se te viene algo de tu tesis, tomas la combi y ves a una persona y piensas en ese personaje. O sea, todo el tiempo estás ahí construyendo y eso también es escribir. Y me parece que en eso sí se tiene que ver mucho la dramaturgia con cuestiones creativas y la investigación. Todo el tiempo estás observando y te están haciendo clic ciertas cosas. Ya después lo complejo es cuando tú lo haces, ¿no? Pero bueno, ese fue así como ese proceso. Y en resumidas cuentas creo que es apoyarte de las personas
de personas que te den como rigor, claridad, pero también que te den compañía y apapacho. Y identificar a tú cómo te vas sintiendo mejor con tu trabajo. No ser conformista, sino cómo te vas sintiendo libre en esa investigación y en esa creatividad. De pronto es más sencillo, insisto para mí, Larisa, sentirme libre escribiendo ficción. Pero cuando me dicen, a ver, no, pero eso es investigación, aquí no te las inventas. Y entonces me doy cuenta que tampoco en la ficción te las inventas, todo ya está dicho y hecho. La única forma es cómo lo modulo, o sea, cómo lo relaciono. Y también cómo voy a aceptar que esto que estoy diciendo no está bien. O sea, porque sí, alguien me lo puede refutar y es correcto, o sea, está bien. No tengo por qué ir, o sea, defendiendo de esta es la verdad. Y es una investigación tan perfecta que nadie me la va a tumbar. ¿Me la pueden tumbar? Sí. Seguramente habrá 1001 teóricos, teóricas que yo no conozca en donde dicen todo lo contrario. Sí, pero lo que yo sé es esto. Y con toda la humildad voy a defender esto que pienso. Así como con toda la humildad voy a defender esto que construyo en una obra. Entonces, eso. Después ya lo logré. Me titulé. Todo bien. Muy bien, me titulé y todo bien. Todo Yo creo bien. que es el momento anhelado, ¿verdad? Por todos los tesistas. Pero pues como vemos, no es tan sencillo, pero en la retrospectiva hay ciertas cosas que sí pueden ser sencillas, ¿no? Si son bien orientadas. Pues muchas gracias por esta exposición, Larisa. Yo encuentro muchos puntos que me parecen interesantes. Si me permites, me gustaría abrir ahora nuestra charla sobre algunas interrogantes que van saliendo al paso, ¿no? De tu comentario y que creo que también ya van tejiendo como, digamos, como un cierto corpus de reflexión en torno a la investigación en relación a las otras charlas que hemos tenido, ¿no? Es decir, yo ya voy observando que hay elementos que se reiterativos, ¿no? Que vuelven a presentarse como espacios de duda, de inquietud por parte de aquel que está o aquella que está desarrollando una tesis o un trabajo de investigación, ¿no? Independientemente como de la naturaleza, pero que tiene esa prerrogativa de hacer una investigación. Aquellos momentos claves que siempre se presentan en ese trayecto, o sea, ya empiezan como a ser como una constante, independientemente de la materia, ¿no? En tu caso, pues es un tema muy concreto, que es el estudio de la retórica, ¿no? La retórica clásica, luego la nueva retórica, y esta herramienta como crítica, análisis, pero también como una herramienta de creación, producción, ¿no? Para la dramaturgia. Entonces, esa es tu materia, ¿no? Y en otro caso fue el tema de la música y la escena, ¿no? Y en otro caso fue el teatro comunitario, y en otro caso fue la dirección y la dramaturgia, y así, ¿no? O sea, la materia específica como que puede ser variable, pero digamos, la trayectoria de la investigación, ahí es donde yo empiezo a ver que empieza a haber reiteraciones, ¿no? Y de esas como que me están empezando a resultar muy interesantes. Por ejemplo, para empezar un poco como con tu experiencia, lo que mencionaste al principio de hacer una tesis en licenciatura, de alguna manera te da una experiencia, ¿no? Que te puede permitir enfrentar este mismo reto, pero en un posgrado, ¿no? Ya sea en la maestría o ya sea en el doctorado, ¿no? O sea, independientemente de los grados, tener esa tesis de licenciatura con todas las limitaciones que tiene una tesis de licenciatura, ¿no? O sea, eso siempre lo tenemos muy claro, tanto los que coordinamos materias de seminario de titulación como asesores, que la tesis de licenciatura tiene un alcance muy corto, ¿verdad? O sea, no está intentando
digamos, revolucionar, ¿verdad? Todo el conocimiento disciplinar del área, o sea, no, sino lo que está intentando es que el estudiante tenga, aprenda, ¿no? Introyecte, incorpore las herramientas de la investigación y que pueda producir un documento que tenga ciertas formalidades técnicas a nivel de la investigación. Entonces, como que uno va acotando, ¿verdad?, las aspiraciones monumentales de los estudiantes y haciéndolas, sí, más restrictivas, pero como tú dices, digamos, más específicas, ¿no? Y a lo mejor con un alcance más corto, pero más claro, ¿no? Eso me parece interesante. Y eso me hace pensar un poco en la necesidad de hacer la tesis en la licenciatura, ¿no? O sea, yo te preguntaría, ¿tú crees que si tuvieras tenido esa experiencia previa de hacer la tesis en la licenciatura, el proceso de enfrentar o el reto que implicó hacer la tesis en el posgrado hubiera sido más fácil? ¿O no hizo una diferencia? O sea, yo te lo preguntaría. Yo siento que sí hubiera sido más accesible, sobre todo al inicio, porque era como esa primer entrada que yo no tenía, ¿no? Entonces, y aparte me acuerdo que en algún punto yo ya me había planteado hacer una tesis, ¿no? Titularme por tesis, justo porque quería estudiar una maestría. Y ves que muchas sí te piden que tengas tesis. Entonces yo ya estaba así viendo hasta mi tema de investigación y toda la cosa, que eran los espacios, por cierto. Ahí está ese pendiente. Y estaba como investigando textos y así. O sea, muy, muy general. Y después cuando vi que en esta escuela no te piden que tengas tesis para entrar, dije, ¿de qué soy? No, por promedio ya, vámonos. Este año me voy. Entonces, así fue que lo hice por promedio, justo para irme, ¿no? Para zafarme de eso. Entonces, ese hueco a mí me parece que es la experiencia. Es como cuando te dicen, hay que aventarnos en paracaídas. Entonces, tú te imaginas un montón de cosas, pero hasta que no te avientas, no sabes, o sea, de verdad, qué es lo que tú vas a sentir. Y aunque has visto un montón de videos y te han platicado un montón de cosas y todo, entonces eso, es esa experiencia. Claro que cada vez que te avientas del paracaídas depende de la altura, depende del clima, depende de con quién estés. Entonces creo que es eso. No sé si hubiera sido más fácil, solamente el inicio si hubiera sido diferente. O sea, ya sabría cómo dar ese primer paso. Sí, definitivamente, ¿no? O sea, es muy probable que no hubiera sido más fácil porque cada investigación tiene sus propios retos, ¿no? Y conforme vas avanzando de grado, pues la complejidad de los retos se va haciendo mayor. Pero tienes razón, o sea, hubieras tenido un poco más de autoconfianza al principio para enfrentar el paso, ¿no? Y eso lo hubiera facilitado. Fíjate, ahora que tú dices de la importancia del asesoramiento, o sea, del asesora, y del acompañamiento en el proceso de investigación, lo anudo con una experiencia personal, ¿no? Cuando yo terminé la licenciatura de teatro, yo me tardé muchísimos años en hacer mi tesis de licenciatura. O sea, yo egresé también porque yo pertenecía al programa académico anterior, ¿no? Al inicial de la carrera, y entonces ahí no estaba en la formación no había, digamos, como formación en investigación, ¿no? O sea, de repente llegabas al cuarto año y egresabas y te encontrabas con la novedad de que había que hacer una tesis, ¿no? Cuando jamás en toda la carrera se tocó el tema ni se dio nada al respecto. Entonces eso nos implicaba otra serie de retos. Entonces yo me tardé un montón en hacer la tesis, pues también salí a trabajar, o sea, era otra época, ¿no? En la que además no existía bueno, yo no tenía la perspectiva así tan nítida de irme a un posgrado ni nada, o sea, era más bien como voy a hacer teatro, voy a ser actriz, voy a dirigir, ¿no? Era como por ahí. En algún punto sí, me viene la oportunidad de estudiar el posgrado y entonces sí me apuro a terminar una tesis que venía trabajando así extendidamente a lo largo de los años. Me titulo y entro a la maestría en filosofía. Y me encuentro con casos como el tuyo, o sea, mucha gente que, bueno, no mucha, pero en un grupo de 20, pues 2 ya es mucho, ¿no? Personas que se habían titulado por promedio en sus carreras
y estaban ahí con su título de licenciados, licenciadas, pero porque habían obtenido su título por promedio, ¿no? Entonces, en ese momento uno piensa, ¡ay, qué gente tan inteligente!, ¿no? ¡Guau! O sea, uno apenas y rascó así las materias y las asignaturas y se tardó 200 años en titularse, ¿no? Y esta gente brillante lo hace así como con una mano en la cintura y en la otra el pitillo, ¿no? O sea, ¡guau! Pero a lo largo del tiempo, pues uno va madurando y se va dando cuenta dónde están las cosas que verdaderamente importan. Y me di cuenta que, por ejemplo, estas personas, estos compañeros de maestría, tenían esa dificultad para enfrentar la tesis de maestría. Y yo sí, y tuvieron una dificultad sincera al grado de, si no estoy mal informada, una de esas personas nunca consiguió el grado de maestría, porque no pudo completar el proceso de la tesis. Y yo pienso ahora en tu situación, o sea, tú también eres una chica muy inteligente, te pudiste sobreponer al reto, aunque no hubieras tenido la experiencia previa, pero también hubo otro factor que intervino en tu proceso, que fue tener buenos asesores, gente que te acompañara. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de mis compañeras y compañeros de maestría, probablemente ese factor no estuvo, ¿no? Y eso también lo tejo con otras cosas que han venido comentando otros egresados, de la dificultad de titularse muchas veces no ha sido en un tema de falta de intención o de voluntad o de no tener un tema o de no tener las ganas, sino de encontrarse digamos, poca receptividad por parte del núcleo académico, ¿no? Para acompañar una tesis, ¿verdad? O sea, ese es un trabajo muy importante y puede ser determinante para los procesos de titulación, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho esta reflexión que haces sobre tu asesor, ¿no? En el magíster, y esta asesora externa, ¿no? Nuestra compañera Fernanda del Monte, que hace el asesor un asesoramiento técnico muy puntual, muy preciso, justo, y este acompañamiento creativo, humano, ¿no? Digamos, como esta especie de tutoría, ¿no? Que está en otros niveles, no es un acompañamiento de tesis, sino es un acompañamiento de trayecto, que te permiten tener así como anclajes para avanzar en ese camino, ¿no? Entonces, a mí esto me parece muy interesante porque ahora pienso yo, a lo mejor mis compañeras, pues sí tenían doble complicación porque no tenían la experiencia de hacer una tesis como todos los que habíamos llegado ahí, que habíamos sorteado un camino súper sinuoso y pues ahora ya era más simple, ¿no? Pero si hubieran tenido un acompañamiento adecuado, a lo mejor hubieran logrado el reto, ¿no? Entonces, la responsabilidad que implica como asesores el que llegue el estudiante, el tesista, a buen puerto, ¿no? Eso cada vez aparece de manera más contundente en los testimonios que estamos recogiendo con este ciclo. No sé si quieras comentar algo al respecto. Sí, sí, yo creo que es indispensable uno cuando elige a su asesor, asesora, directora, no sé cómo, asesora, ¿verdad? Aquí se les llama asesor. El asesor de tesis es indispensable y muchas veces también las personas que están del otro lado, bueno, yo ya tuve también la fortuna de ser asesora en una ocasión, pero es un gran trabajo, es una gran responsabilidad, son un montón de horas que nadie te está pagando, por cierto, ¿no? O sea, hay como es una gran responsabilidad, es una investigación profunda la que tú debes hacer dentro del trabajo de esa otra persona. Entonces también, y ahora yo lo veo como desde ambas partes. Si uno como estudiante, ¿a quién va a elegir? ¿Con quién tienes la confianza? ¿Quién te va a guiar? Y también uno como docente, de verdad, te vas a aventar ese reto, tienes con qué, y no hablo únicamente de los contenidos, sino de los tiempos y ahí, ¿no? Del mantener. El objetivo es mutuo y lo que de pronto yo he visto que se vuelve te voy a jalar hasta que lo logremos. Y no, pues ni uno ni otro. O estoy tomando, es que ya le mandé mi tesis y todavía no me responde no me da correcciones, llevo 3 meses, no, pues mándale mensaje, no, pues es que, entonces son ambas partes los que sí debemos estar
conscientes de esa aventura. Y eso, tomándola como una aventura, porque va a sonar muy ñoño y no me importa, pero una investigación es una aventura bien chida, en donde vas a descubrir un montón de cosas. Y lo que decía, con esta humildad de esto que estoy descubriendo puede ser que ni siquiera sea verdad o sea cierto, dependiendo de los parámetros. O sea, así la panacea. Y sin embargo, lo tengo ahí. Me aventé, descubrí. Tal vez solamente eran las sombras de la cueva. No importa, pero ya lo hice. Y me divertí haciéndolo. Está bien. Y nadie más me lo puede quitar. O sea, esa investigación como aventura es muy bonita. Entonces hay que ver quiénes sí no saben, quiénes nos aventuramos a hacerlo. Porque no hacemos un viaje con cualquier persona. Entonces también es con quién son de ambas partes. Y yo también creo que esta relación tan particular que hay entre el tesista y el investigador, asesor, director de tesis, en nuestras áreas no está tan codificada, porque yo pienso ahora, por ejemplo, yo siempre tomo el ejemplo de mi hermana, porque mi hermana, ella estudió química farmacobióloga y luego estudió una maestría en biología experimental, ¿no? Entonces, la ciencia biológica, la ciencia así convencional, ¿no? Exacta, no estas ciencias humanas o sociales, ¿no? Que son así un poco más hippies, ¿no? Tiene muy codificado el rol, ¿no? Esta relación. O sea, mi hermana ni siquiera tuvo que, o sea, ella no hace como una especie de elección de un tema, por ejemplo, ¿no? Sino más bien elige un programa y un proyecto de investigación o un investigador en particular que le interesa, que está desarrollando varias líneas de investigación y digamos, se suma a su equipo de investigación en un laboratorio. Y queda muy clara, está muy codificada, es muy, digamos, establecida, ¿no? La relación entre el director de tesis y la tesista en ese marco, en ese espacio de investigación tan convencional y tan claro que es el laboratorio, ¿no? El laboratorio de investigación biológica, física, matemática, ¿no? O sea, es como muy convencional. En cambio, en nuestras áreas no está codificada esa relación y pasan estas cosas, ¿no? Donde el tesista no tiene un vínculo estricto, digamos, el director de tesis no tiene un vínculo estricto con el tesista, ¿no? Y entonces el pobre tesista anda ahí, ¿cómo se dice? Persiguiéndolo con mensajes, con Facebook, con WhatsApp, con maestro, por favor, ayúdeme, ya quiero terminar este trabajo, ¿no? Y entonces no se codifica y lo más, digamos, lo menos peor que puede pasar es que el tesista no se titule. Pero lo más grave es que no estamos generando, ¿verdad? Un código, o sea, no estamos generando las reglas o no estamos generando la tradición de la investigación en nuestras áreas, ¿no? O sea, no estamos asumiendo que hay una relación, que hacer una tesis implica esa relación, ¿verdad? Entonces, y como tú dices, es mucho trabajo. Efectivamente, a mí también me ha tocado acompañar tesis y es mucho trabajo que lamentablemente el sistema educativo universitario invisibiliza, ¿no? No le da un valor y también por eso es difícil desempeñarlo, ¿no? Eso también me parece que es importante mencionar. Otra cosa que yo escuché en lo que tu comentario fue que hay dos momentos en el proceso de la investigación, sobre todo cuando esta investigación está orientada hacia un objeto de creación, ¿no? O sea, es decir, yo entiendo que tu proceso creativo es diferente a tu proceso de investigación, que en un momento tú quisiste hacerlos como simultáneos y eso no fue viable, sino tuviste que diferenciarlos temporalmente, ¿no? Y entonces hubo creación, por un lado, creación, producción de una obra dramatúrgica y por otro lado el estudio teórico de categorías y conceptos teóricos de la retórica que te permitieron hacer análisis y crítica de otras piezas que estaban escritas en esa clave para tú tomar esa herramienta como recurso creativo, ¿no? O sea, obviamente, cuando hacemos el análisis posterior, ¿no? Así en esta retrospectiva, pues nos damos cuenta que todo eso está imbrincado, pues, ¿no? Pero en el momento en el que se está llevando a cabo, sí tienes que hacer esa diferenciación. O sea, sí tienes que darle su momento a la investigación teórica, conceptual,
y su momento a la creación, ¿no? A sentarte a escribir e inventar mundos, pues, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante porque tú decías algo, una expresión al principio, dijiste algo así como, es que yo me he acercado a investigaciones de carácter práctico, por ejemplo, desde la actoralidad, ¿no? Y está muy padre, pero yo no entiendo cómo llegaron ahí, ¿no? Entonces, para mí me parece que tú tienes como muy claro que hay que tener una claridad metodológica. Es decir, el camino que transitaste para llegar a ese resultado tiene que ser evidente para ti como investigador, pero para el que te lea también, ¿no? Y eso me parece que es una de las cosas que ya pueden ir caracterizando la investigación artística, ¿no? O sea, es probable que el camino no sea siempre el mismo porque estamos hablando del elemento de creación humana y eso depende de la circunstancia, la subjetividad, las condiciones humanas, ¿no? La época, la generación, el lenguaje, pero eso no quiere decir que no haya claridad de cómo fue el camino, ¿no? O sea, eso es muy diferente, ¿no? Tu camino puede ser súper estrambótico y original y extraordinario, ¿no? Extravagante, ¿verdad? Es un término interesante en la investigación social, pero no quiere decir que no sea claro. Y sobre todo, esa claridad implica que lo puedas repetir, que lo puedas volver a transitar, porque si no, entonces no estamos creando conocimiento como tal, ¿no? No sé, ¿qué piensas sobre esta parte? Exactamente, lo de la repetición era, y nosotros somos el arte de la repetición. O sea, por eso de pronto una función nos sale súper chida y al día siguiente algo pasó y se cayó, pero no sabemos identificar qué. O estamos en escena y las personas que están debajo, no sé, la directora, el director, nos dice, no, es que le falta algo, le falta algo. No, a ver, otra vez, no, a ver, no, es que no, tiene que ser más vivo, más, no, o sea, dime algo, dame una dirección hacia dónde ir. ¿Qué de todo esto no está funcionando? No tenemos esa tradición de sistematizar las cosas. Y es necesario porque pues, somos el arte de la repetición. Entonces ahí es mucho más claro si te dicen, no, esa cuestión de ritmo, ¿no? Dicen ritmo, ok, pero ¿qué ritmo? Pues, ¿cómo se van relacionando todas las cosas? Eso es ritmo. Entonces, ¿cuál de todas esas cosas que se relacionan está fallando? No me digas, está mal el ritmo. Dime qué es lo que está mal para entonces que me focalice en ello. Y me parece que también podemos hacerlo desde la escuela, o sea, como que sea parte de nuestros propios procesos académicos de Bellas Artes. El cada quien desde su trinchera ir incentivando pero ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste cómo hiciste este análisis? ¿No? O ¿cómo se está construyendo este personaje? ¿Cómo elegiste esta música? ¿Cómo así? Poco a poco irlo desde pues, nosotros como gente de Bellas Artes, dando hincapié a la conciencia de que sí es necesario. Sobre todo porque, insisto, en cuestiones académicas vas a terminar haciendo una tesis, te lo van a pedir, lo vas a compartir. Las personas que nos aventamos a meternos a la escuela y con este compromiso, pues también es parte de. También no lo puedes hacer y todo chido, ¿no? No es que te tengas que titular, cada quien decide. Sin embargo, sí son parte de las reglas de la institución. Así como hay reglas de son estas materias y son en estos horarios, pues también me parece que estaría bueno, no estaría de más, el ir como haciendo conciencia de estos procesos. Porque si ya me salió bien un personaje y yo quiero hacer 20,000 personajes, pues necesito tener mi propia técnica, mis herramientas, mis estrategias, que sea lo suficientemente clara para mí misma. No que me lo expliques a mí ya así ajena. Si no quieres, está bien, no pasa nada. Pero sí es un alivio el saber qué, cómo y por dónde le voy a entrar a la próxima. Y a la próxima te vas a ver que no te sirve de nada lo que hiciste, pero ya sabes que eso no es. Y que necesitas un nuevo qué, cómo y por dónde.
Claro, ¿no? Y eso me lleva un poco a la segunda reflexión que yo pensaba a partir de lo que decías en esta relación con tu asesor, ¿no? Yo decía, o sea, un asesor va como allanando un camino que de otra manera hubiera sido mucho más complejo y mucho más largo, ¿no? Y el asesor, cuando decías esto, ¿no? Por ejemplo, yo desconocía un poco el universo o el universo de los estudios del discurso y la retórica, por ejemplo, ¿no? Y implicaba que, ¿no? Me volviera 4 años atrás y estudiara estudios del discurso, la retórica, la literatura, la semiótica y demás, pero el asesor, ¿no? Procesa toda esa información para mí y me comparte lo específico, lo que yo necesito en este momento. Entonces eso, de algún, o sea, sin duda, ¿no? Redujo los tiempos académicos, intelectuales, cognitivos, que implicaría de no tener un buen asesor que hiciera esa parte, ¿no? Eso, por ejemplo, me parece muy interesante. Y otra cosa que te quiero preguntar, que puede ser así un poco violento, pero a raíz de lo que dijiste, es, entonces, ¿tú crees que la aspiración en las investigaciones artísticas no es la de encontrar una verdad? Lo digo porque en la investigación científica, ¿no? Así, rígida, convencional, clara, ortodoxa, pues es la búsqueda de la verdad, ¿no? Un conocimiento que sea verdadero, empírico, viable, objetivo, observable, medible, cuantificable. Ya sabemos que esos axiomas en nuestra área de conocimiento pues, no aplican, pero tanto como decir, a lo mejor nosotros no queremos, o sea, a lo mejor tú no quieres alcanzar una verdad, pero es tu punto de vista, es tu experiencia, es tu proceso de investigación y eso ya le da un valor. Eso me pone un poco en dilema, pero quisiera escuchar que, digamos, tu posición al respecto. Sí, yo hablo de esta verdad como la verdad, es decir, si tú quieres hacer una obra en un contexto sociopolítico represivo, haz esto. Esta es la manera, esta es la verdad, este es el proceso. Y dado que, bueno, si todo nuestro ámbito artístico tiene sus peculiaridades, una de ellas, me parece que era lo que yo he estado aprendiendo mucho, es esta humildad. Entonces, no quiere decir que lo que yo digo no lo valoro y no me sea importante y vital, pero también soy humilde. Y si alguien me demuestra que estoy mal, puedo aceptarlo. Ojo que dije me demuestra que estoy mal. No me dice, es como demuéstramelo, porque yo te puedo demostrar por qué lo defiendo. Y creo que ahí es en donde es la gran diferencia. No estoy hablando que es la única verdad. Y sin embargo, sí la voy a construir, la voy a defender. ¿Y me la pueden tumbar? Pues seguramente sí, pero hasta que no me lo demuestres, pues no puedo yo tampoco ir por el mundo diciendo, o sea, hice esto, pero está así, está medio, ¿eh? Pues es un poco contradictorio. La humildad esto es lo que hice, pero está bien chido y tiene este fundamento, pero sí alguien me lo puede refutar perfectamente y me lo pueden destrozar perfectamente. No sé cómo, pero seguramente existe. Entonces creo que es como jugar en esas dos medidas, porque si no nos ponemos en las típicas fiestas teatreras en donde tú defiendes a muerte a tal, cuando la otra persona defiende a muerte a tal y dicen, pues es que ni siquiera están compartiendo un camino. ¿Para qué se pelean si ni siquiera tienen que ver? Entonces es la comunicación, la investigación artística, o al menos escénica, que es donde tengo como más referentes. Si algo a mí me ha dado es la comunicación. Y me ha dado materia para yo así agarrar y decir, mira, con esto puedo hacer tal, con esto puedo hacer esto otro. Y así, agarrando pequeños fragmentos. Entonces me parece que sí la investigación escénica es muy generosa. Justo porque te comparte eso que esa persona sabe y te lo pone en un lenguaje claro para que lo entienda cualquiera. Y eso es generosidad al mil.
Sí, yo creo que este tema es uno de los que pueden tomarnos más tiempo, ¿no? Para debatir y para reflexionar, teorizar, argumentar, ¿no? Sobre cuál es esa, o qué características tiene esa verdad, ¿no? A la que se aspira y a la que se puede arribar a través del conocimiento artístico, ¿no? Es que si hablamos de que es una verdad, pues entonces no es la verdad, ¿no? O sea, porque de la verdad no tiene versiones, pues, ¿no? Pero que está acotada temporalmente y que está encarnada en el sujeto que la enuncia, ¿no? Y la construye. Eso también, eso sí es cierto, ¿no? O sea, en esa parte sí podríamos coincidir. Y creo que es un dilema, o digamos es un problema, ¿no? Sobre la epistemología del arte que todavía tenemos que seguir convocando y pensando. Eso me parece interesante. Y bueno, ya finalmente yo creo que tu experiencia de investigación en un programa diferente, ¿no? Más a nivel de posgrado, abona de manera muy importante a nuestros estudiantes en todos estos niveles que hemos venido comentando, pero también creo que la perspectiva que te dio ya haber estudiado en una universidad distinta, ¿no? Además en un país distinto, Argentina sí tiene sus peculiaridades, pero pues también tenemos afinidades, como latinoamericanos que somos, ¿no? Pero sí es un país que tiene una perspectiva diferente en la educación y en el teatro. Eso yo creo que también es interesante. Yo la verdad siento que ustedes son una generación que ya tiene esa posibilidad de vinculación internacional, ¿no? En la época en la que yo pasé por la Universidad Michoacana, en nuestra facultad no existía tanto, ¿no? Pero a la vuelta, a los 10 años, que regresé nuevamente a la universidad, pero para estudiar la maestría, sí existía ya esa vinculación internacional. Y eso también es muy importante porque, pues, ahora sí que, como se dice comúnmente, los viajes ilustran, ¿no? Y salir como de esta zona en la que te desarrollas para encontrar otras perspectivas, sin duda, pues contribuye a que a tu madurez mental, profesional, vocacional, ¿no? Pero me parece muy importante lo que tú descubriste, o sea, que sí, en México, sobre todo en esos años, ¿no? Estamos hablando de, si no me mal ubico, estamos entre el 2017, 18, ¿no? Más o menos. Fueron años bastante críticos, ¿no? Para nuestro país. Los niveles de violencia eran espeluznantes, pero había un silenciamiento, ¿verdad? En medios de comunicación, en la discusión pública sobre lo que estaba pasando a nivel de la violencia estructural, el crimen organizado, ¿no? La violencia institucional. Y entonces eso generaba todavía un ambiente mucho más adverso, ¿verdad? Y salir te permitió identificarlo. Lo que pasa es que cuando estamos aquí como que te acostumbras al estado de decepción, ¿no? Y de alguna manera naturalizas, ¿verdad? Esa experiencia de violencia constante, ¿no? Dicen esa guerra de baja intensidad, ¿no? Como que digamos, nos neutraliza, no sé cómo sería la palabra, la tengo, en el sentido de que dejas de percibir que estás en un estado de estrés constante, ¿no? Y cuando tú sales, pues como no estás en ese ambiente, pues entonces sí te das cuenta de que tienes miedo, que te sientes insegura, que te das cuenta que no puedes hablar abiertamente de algo que socialmente aqueja a muchos, ¿no? Yo creo que eso fue muy bueno, muy afortunado para tu trabajo. Yo recuerdo haberlo visto en el foro La Ceiba, ¿no? Bajo la dirección de Valentín Orozco, con la participación de la doctora Claudia Fragoso, docente de nuestra facultad. Y sí, y tengo muy claro, ¿no? Esa sensación de digamos, esto te lo estoy mencionando porque quiero decirte que creo que toda tu investigación sobre la retórica está bastante sólida y es bastante evidente en tu trabajo. Porque yo tengo la sensación de que en tu texto había o digamos en la apuesta que yo vi, había dos niveles de comunicación. Uno, el evidente, donde los personajes aparentemente dialogaban cotidianamente, ¿no? De asuntos que les resultaban cotidianos, y había un nivel oculto de la comunicación bastante
como muy denso, ¿no? Una densidad, ¿no? No me sale la palabra, pero había una densidad de conflictos que no salían a la superficie, pero que hacían que el diálogo, la comunicación superficial se volviera pesada, compleja, ¿no? Se volviera siniestra por momentos, ¿no? Entonces yo digo, ahora que tú explicas todo lo que estuviste haciendo, ¿no? En términos del estudio de la retórica, dices, ah, mira, sí, ¿no? Claro, ese era el propósito, pues, ¿no? Y eso me parece muy interesante. O sea, hay un correlato entre lo que tú hiciste a nivel de la investigación y lo que podemos observar en la pieza. Eso también es muy importante en la investigación artística, porque yo me he encontrado, ¿no? Así proyectos de investigación donde son unos conceptos y unas categorías y unos autores gigantescos, ¿no? Una cosa monumental, con un léxico científico, intelectual, filosófico, ¿no? Así súper amplio, súper complejo, apantallante. Y ves la pieza y dices, ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, no hay un correlato, ¿no? No hay una relación. O sea, como todo esto no se reafirma acá, ¿no? En la pieza artística, en la obra de teatro, en la puesta en escena, en el trabajo artístico. No lo ves ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con todo este andamio teórico, conceptual, ¿no? Tan complejo, tan rimbombante? ¿Dónde se traduce? Y en tu caso sí es así. O sea, ahora que tú lo explicas y yo que vi la puesta en escena, digo, claro, hay un correlato, se reafirma, se observa ahí. Eso también es importante en la investigación, ¿no? Que podamos observar los discursos teóricos en la obra artística. Cuando yo les decía que había escrito esta obra y que era parte de mi titulación, y a ver, ¿cuál es el tema? El tema es la retórica, y me hacían carita de, sí, se nota, pero era como en esta retórica peyorativa, cuando alguien te dice, es que esto que estás diciendo es pura retórica, que sí hay una parte de la tradición de la retórica en donde se vio de esa manera, y desafortunadamente muchas personas se han quedado con esa idea, ¿no? Entonces cuando me decían, sí, yo decía, oh, bien triste, o sea que todo lo que estoy diciendo es esa pura retórica de, fíjate, qué contradicción, ¿no? Ese discurso vacío, ese discurso así súper estructuradísimo, pero vacío, que no tiene nada que ver con lo que es la retórica. Entonces yo siempre lo había tomado así, o que era como muy poético, que porque había muchas metáforas, y eso es la retórica, muchas metáforas. Y es como, pues, no. Entonces ahora que tú lo dices, digo, ay, qué bonito que sí, sí se ve ahí justo como esos dos canales que se están comunicando y que hacen que entonces un diálogo que pueda parecer muy normal o muy X, muy coloquial, sea denso. Pero ¿por qué es tan denso? Entonces ahí es cuando viene como toda esta, ¿no? Ese trasfondo y hablando como desde la propia investigación, como pues esta experimentación que hice con la obra. Porque creo que también eso es algo que no dije. Si bien todo estaba o sea, parte de la investigación es la experimentación. No es que yo dijera, oh, mira, si quiero hacer esto, se hace así. Y según estas dos obras, donde Griselda Gámbaro lo hizo, entonces yo lo tomo y lo voy a hacer. Sucede. Sí es así, pero desde el ámbito de vamos a experimentar. Y de esas cosas que yo iba descubriendo, lo experimentaba y no todas quedaron. Y creo que también la decisión de que sí y que no me lo dio el sustento de la investigación. Porque había cosas que funcionaban escénicamente, pero no funcionaban para la investigación. Entonces ahí yo tuve que decidir. Es que ya me estoy yendo a otro lado. Aquí yo estoy utilizando otras herramientas que son chidísimas, pero no le competen ni a mi obra en este momento, ni a mi proceso de investigación. Y todo desde la experimentación. Y eso a mí también me relajó. Pues que fue una parte lúdica de, a ver, ¿y si ahora este personaje habla de esta manera? No, ¿y si habla este otro? Sí, vamos a ver cómo se va combinando. Entonces, sí me parece súper importante esto que mencionas de que lo que se dice, se vea y se haga.
que no quede nada más en el choro mareador. Yo quiero suponer que esta obra o sea, surge así, no porque, ¡ay, qué chida que soy! No, sino porque justo lo fui haciendo a la par. Ahí iban. Y de pronto estas otras obras que yo también he visto, que seguramente hemos visto juntas, en donde el discurso de lo que es la obra es como ¡oh! Súper espectacular, y vas a ver el espectáculo y no sé por qué, no, nada, lo que me dijiste está ahí, y si está, quién sabe desde dónde. Yo me atrevería como a decir que justo viene de una separación muy enorme. O sea, no hay esta comunión de la investigación y lo escénico. Está muy separado. Ahora, ¿cómo se unen? ¿Quién sabe? ¿Eh? No estoy diciendo que es que tienes que investigar y hacerlo en ese tipo, no. Sino es porque hay una brecha ahí enorme que estaría interesante discutirlo con la gente de Bellas Artes. ¿Qué hay ahí en medio? ¿Cómo unimos uno y otro? No, bueno, es que estás dando al clavo, ¿no? En relación a los retos que tenemos como escuela formativa profesional, formativa de profesionistas, ¿no? El poder crear, digamos, un vínculo, un puente entre la formación, ¿no? Técnico, creativa, ¿no? Artística, y el pensamiento en relación a esa formación, ¿no? Que es donde yo creo que está la investigación. Yo creo que ese es de los grandes retos, ¿no? Y en gran medida, pues ante esa pregunta, pues estamos originando estos espacios, ¿verdad? Que están preliminarmente abriendo las líneas de discusión. Eso finalmente es lo que estamos haciendo, y qué mejor que hacerlo con los que ya pasaron por ahí, ¿no? Como es tu caso, ¿verdad? Oye, pues ha sido una charla muy, muy interesante. Yo creo que ha habido mucha materia, ¿no? Al respecto de tu experiencia. Me gustó mucho que compartieras con los chicos tu experiencia en un posgrado, ¿no? Además en otro país, en una universidad que tiene mucho prestigio, como la Universidad Nacional de Argentina, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en una estancia de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Argentina, y bueno, yo solamente estuve 6 meses, y tomé varios cursos en la maestría de cine y teatro latinoamericano, y sí me doy cuenta de que aunque somos países pues, con muchas muy cercanos, con una cultura latinoamericana muy extendida, pues sí somos países con idiosincrasia distinta, y las universidades funcionan de manera muy diferente, ¿no? A mí me sorprendía mucho la exigencia, ¿no? O sea, un nivel, una exigencia mucho más marcada que la que estamos acostumbrados, por lo menos en la Michoacana. No sé si sea el caso de la UNAM, ¿no? Pero en la Universidad Michoacana hay ciertos criterios que son más laxos, ¿no? En relación a mi experiencia ahí en la facultad, en la UBA, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires. Entonces, no sé, eso también te abre otra perspectiva, pero también ahora te escucho a ti y pienso en mi propia experiencia y digo, bueno, pero yo me defendí, así como Larisa se defendió, ¿no? Y eso me hace que promueva, que les invite a los alumnos, ¿no? Que tengan confianza en que la formación que están recibiendo, pues es lo suficientemente sólida como para que se defiendan en otro ámbito universitario académico distinto, ¿no? Entonces, que no está cerrada esa posibilidad de ir a otros países, a otras universidades a seguirse formando, y que tengan confianza en que van a tener herramientas para defenderse, ¿no? Eso ahora también lo pensé. Sí, es cierto, no lo había pensado, pero tienes toda la boca llena de razón. Claro, es que sí, o sea, en realidad yo llegué como muy, pues, muy a gusto ahí a la maestría. O sea, no así, ay, que no sé todo, no, sino cuando empezaron las clases, yo entendía lo que me estaban diciendo. Yo entendía los referentes. Había otros que, por ejemplo, que no había leído, pero que lo había escuchado. Que también eso, creo que ese era, se montó esa obra, el ejercicio de no sé quién, el que hizo Durán, cuando, ¿sabes? O sea, sí, llegué bien, y con las herramientas que la propia universidad, yo ahí ya me atrevo a decir que la michoacana, porque yo vengo desde la prepa, que como Nicolaita sí iba preparada, y entonces
nos pudimos defender. Qué bonito, sí. Yo creo que eso pasó. A mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, yo tomé cursos en esa maestría y en la maestría de análisis del discurso, ¿no? Y estuve trabajando con un investigador en la cátedra de literatura inglesa. Y pues eran 3 ámbitos completamente diferentes. Y sí, había cosas que yo desconocía, ¿no? Porque mi formación era teatro y luego filosofía de la cultura, pero no, digamos, pero no había nada que no pudiera comprender, ¿no? Que no pudiera aprender nuevamente. O sea, entonces, eso, y ahora te escucho a ti y digo, pues qué bien, ¿no? También hay que sentirnos complacidos y orgullosos de que en nuestra casa de estudios estamos recibiendo una formación que nos va a permitir salir al mundo, ¿no? Y dialogar con otras geografías, con otras localizaciones del fenómeno artístico y teatral. Eso también está bien, ¿no? Sí. Hay que decirlo para que los chavos se sientan pues incentivados también por ese lugar, ¿no? O sea, si me titulo, tengo la posibilidad de continuar mi formación, no solo en México, sino en el mundo donde yo me lo proponga, ¿no? O sea, yo creo que hay otros países donde realmente la única barrera que tenemos es el idioma, ¿no? Pero a nivel, digamos, de formación profesional, me parece que hay elementos para defenderse, ¿no? Entonces, eso está bien, eso también es esperanzador. Y gracias por traernos esta esperanza, Larisa. No, ¿cuál? No sé. Pues te agradecemos mucho, la verdad ha sido bien interesante la charla contigo, muy relajada, pero muy llena de contenido. Yo cada vez me entusiasmo más, o sea, ya contigo sería el 5.º encuentro que estamos transmitiendo en este ciclo de charlas y la verdad es que ha ido aumentando el interés, los testimonios son muy gratos porque tenemos la oportunidad de conocerlos también en su ámbito humano, creativo como a ti, ¿no? Tu experiencia, lo que estás haciendo. Y yo creo que pues sin duda la mejor enseñanza es el ejemplo, ¿no? Y yo espero que nuestros alumnos que están actualmente en el programa de la licenciatura, pues los vean a ustedes y vean que sí hay una salida interesante para su ejercicio profesional, ¿no? Que no nos quedemos con esa imagen de el mundo está tan caótico, el campo laboral tan precarizado, ¿qué voy a hacer? No, mira, sí se puede construir una carrera con toda dignidad, con toda entereza, con principios éticos, estéticos, trabajar, estudiar, ¿no? Y compartir. Yo creo que sí, todavía se puede hacer eso. Entonces vamos a incentivar ese pensamiento. Te agradezco mucho, Larisa, que hayas estado esta mañana con nosotros. No, muchas gracias a ti. Bueno, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en esta transmisión. Vamos a seguir con las charlas de investigación teatral, investigar para crear, crear para conocer. Los invitamos a que nos acompañen suscribiéndose al canal de YouTube de la Licenciatura de Teatro de la Facultad Popular de Bellas Artes. Y también les pedimos que nos ayuden a compartir estos materiales en sus propias redes sociales para que lleguen a más y más personas. Pues muchas gracias y hasta la próxima.